Hola, ¿cómo están? Esto es La Política por Otros Medios. Si se quieren comunicar con nosotras y con nosotros, lo pueden hacer al WhatsApp a través del 11 662 5708, 11 662 5708, o nos pueden mandar un mail a barricadtv@gmail.com, o nos pueden mandar un tweet a @barricadtv. Comunicarse, hacer preguntas, hacer propuestas acerca de temas a tratar, invitadas, invitados, para conversar sobre temas de política, de comunicación, de cultura, como espacios de pelea, no como espacios neutros. Y por eso estamos felices de poder recibir a Marco Terugui. Él es sociólogo, es poeta, nació en Francia, vivió en Argentina, ahora vive en Venezuela, que está dando vueltas y pasando por Argentina, por Bolivia, ahora va a Chile, presentando su último libro que se llama Mañana será historia, diario urgente sobre Venezuela, que publicó hace muy poquito tiempo la editorial Sudestada. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Muy contento de estar acá. Alguna vez también has salido como corresponsal de Barricada TV y bueno, hablábamos recién que esperamos que eso pueda suceder más seguido. Y te quería empezar preguntándote un poco a propósito del libro, pero de un libro en el cual vos te metés a recopilar las voces de los de abajo, ¿no? En el sentido también de una historia social desde abajo, aquello que la historia generalmente va dejando de lado. Pero antes de meterme en eso, quería preguntarte, ¿por qué Venezuela? O sea, ¿por qué te llevó a vivir y a trabajar en Venezuela y qué encontraste en Venezuela cuando llegaste? Vos estuviste 2003, 2004 allá, ¿no? Yo llegué el 9 de enero del 2013, 2 meses antes de que muriera Chávez. Llegué por el proceso político, porque creía profundamente en la propuesta que estaba ahí en desarrollo, y llegué también porque me enamoré de una venezolana y eso me terminó de llevar para allá. Y bueno, pasados 6 años el país ha cambiado mucho y uno ha cambiado en esa gran transformación, y me puse a escribir por necesidad, en realidad, por necesidad propia, por necesidad colectiva, por la urgencia del momento y para la pelea, ¿no?, contra el tiempo que estamos enfrentando, pensando en quienes vendrán después a preguntar y a pedir cuentas sobre lo que hemos hecho. Así que hace 6 años que estoy ahí, totalmente inmerso en Venezuela, en la vida dentro del chavismo, que es un proceso bien complejo, que es un tema que a veces incomoda un poco. Venezuela, bueno, ¿qué pasó? Ya no es como era. Y además uno con una posición interna que tampoco es la posición más cómoda, porque no necesariamente es una posición que refleje, digamos, una mirada de gobierno más oficial. Así que bueno, en eso andamos. En este sentido te quería preguntar, bueno, vos en el libro tenés un prólogo de Atilio Borón. Él en ese prólogo habla del subsuelo de la Revolución Bolivariana, que es el convocado en las páginas del libro que acabas de publicar. Vos hablás mucho de un chavismo de a pie, y ¿sabés qué me hizo acordar a los planteos de Rodolfo Walsh cuando hablaba de hacer un periodismo con los pies en el barrio, con el grabador colgado al cuello, recuperando las voces, los testimonios vivos de la gente humilde, la clase trabajadora? ¿Vos te reconoces en esa tradición del periodismo y de qué manera? Sí, creo que Rodolfo Walsh ha dejado como grandes guías para ir desarrollando durante mucho tiempo. Dejó un ejemplo de lo posible, ¿no? Y creo que ahí uno está guiado por esos elementos. Y en el caso de Venezuela, traducido al chavismo, yo creo que si alguien va hoy o fue hace varios años, va a encontrar con que lo más impactante y maravilloso, por así decirlo, es justamente la gente, ¿no? La gente de a pie, la que construye la revolución día a día, que generalmente está fuera de cámaras. Me refiero a la gente en las barriadas, en las zonas campesinas, las comunidades indígenas, digamos. Eso que se conformó en un sujeto político, histórico muy potente, que Chávez, digamos, lo alimentó en permanencia, lo llamó a organizarse, a movilizarse, a formarse, y que está ahí y que permite explicar cómo se ha avanzado tanto y cómo se resiste hoy en semejante situación de dificultad. Ahí yo creo que a veces simplemente hay que estar, recorrer y escuchar, ¿no? Esto de que escribir es escuchar, y hacer un ejercicio de recorrer el proceso revolucionario desde ese lugar. Y de alguna manera rendir un homenaje a toda esa multitud que después se traduce en formas organizativas concretas, consejos comunales, comunas, milicias, CLAP, que son, digamos, el sustrato o la potencia del proceso revolucionario y que injustamente generalmente está fuera de los relatos. O sea,
Si uno se pregunta qué sabe sobre Venezuela, generalmente va a saber que estaba Chávez, el petróleo, Nicolás Maduro, los Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero eso, que es lo primero que uno se va a encontrar, no está. Entonces, lo primero que me dije, bueno, esto hay que contarlo. Y la segunda pregunta fue, ¿y cómo se cuenta? Porque tampoco uno puede solamente contar eso. La gran pregunta es, ¿cómo se cuenta una revolución? ¿Desde qué ángulos políticos y desde qué formas narrativas? O sea, ¿qué tipo de escritura puede contener tanta realidad extraordinaria? Sabiendo desde una cosa medio negativa, voy a decir, pero es mucha más la realidad que uno ve, escucha, observa y vive que la que puede dejar plasmado en un libro. Pero lo que uno pueda contar en ese libro, partiendo de ese desafío y saber eso, bueno, ¿cuáles son las herramientas? ¿Qué es la crónica, el relato, el diálogo, la literatura de viaje, el ensayo, la crónica? No lo sé, pero sí sé que hay una casi desesperación por atrapar la realidad, contarla, las conversaciones, la gente, lo que uno más admira. Y lo que uno más admira en Venezuela son los héroes y las heroínas de a pie, que creo que son una de las explicaciones principales de por qué hoy, aún así con estas dificultades que son reales, la pregunta es ¿por qué están las dificultades? Ahí está el debate. Bueno, ¿por qué en esas dificultades todavía estamos de pie habiendo soplado tanto viento? Sabes que, bueno, recién hablabas de que son voces que no tienen habitualmente tratamiento en los medios y mucho menos esas voces que vos recuperás para tu libro tienen tratamiento en los medios internacionales que de una manera absolutamente cerrada y contundente presentan una Venezuela al borde del abismo, en plena crisis económica, un enorme éxodo en el contexto de una crisis humanitaria. ¿Qué pasa por abajo frente a esa imagen construida de Venezuela y cómo se enfrenta en todo caso el desabastecimiento? Sí, lo primero que está bueno señalar es que la derecha, tanto venezolana como el tratamiento internacional, siempre han desconocido al chavismo, siempre han desconocido a la dimensión popular y que ahí hay efectivamente, digamos, una gran conciencia, un gran nivel organizativo, un nivel de claridad de por qué se está peleando, para qué se está peleando y por qué se enfrenta a este momento difícil y no se decide hacer otra cosa. Yo creo que de una manera muy clasista, ¿no?, que les ha impedido hacer un ejercicio de reconocimiento del otro, de la otra, en este caso, de la gente más humilde. Si vos querés saber dónde está el chavismo más fuerte y dónde hay más organización, bueno, en los sectores más populares. Cuanto más humilde el barrio, más organizado, más chavista, digamos. Allá las barriadas son generalmente en cerros, ¿no? Que los ricos también viven en cerros, pues dicen que viven en colinas. Pero los cerros es para la gente humilde, ellos están en colinas. Cuando vas a un cerro, cuanto más alto, más humilde en términos materiales, por la dificultad y, digamos, porque fueron los últimos en estar llegando. Bueno, cuanto más arriba entras a la casa más destartalada, vas a tener un cuadrito de Chávez, ¿no? Y ahí, digamos, está el nervio más fuerte y donde se gestan más procesos organizativos poderosos, que tienen que ver tanto con construir el proceso estratégico de cómo se hace un socialismo hoy, cuáles son las formas, en este caso la idea más de la comuna, la construcción comunitaria, comunal y un gobierno, como las formas de organización de urgencia ante la situación económica, como son los comités locales de abastecimiento y producción, que es centralmente una forma de resolver el desabastecimiento de manera colectiva. En vez de especular en uno sobre el otro, organicémonos. Ahí vas a tener una respuesta porque hay todo un sector que está empujando para no caer. Yo digo que el chavismo es un poco más del 30% de la población. Y después hay una resistencia, si se quiere, pasiva. Un poco más del 30% de la población, pero además con un componente, digamos, de clase, o sea, en general el pueblo más pobre, la clase trabajadora, o sea, o también estás pensando que hay otras clases sociales que pueden darle apoyo al chavismo. Yo creo que fue en su mejor momento una irradiación. El centro partió de los sectores populares y fue irradiándose a las clases medias. Y cuando vino la dificultad, ese círculo se fue achicando, muchas clases medias se alejaron y quedó centralmente, digamos, el corazón histórico del chavismo. El desafío hoy es volver a recuperar, reconstruir una hegemonía, una mayoría de ideas, de sentido y de votos. Pero ese 30% está ahí y de hecho es la gran preocupación de la derecha, que dice, bueno, ¿cómo después de estos 4 años de darle y darle y darle, desabastecer, hacer hiperinflación, no hemos logrado romper ese 30%? Claro. Porque si se estabiliza un poco la economía, se recupera una mayoría y después yo creo que hay una parte de la población que, digamos, puede estar descontenta por el momento actual, incluso muy descontenta con Maduro, pero se reconoce en lo que ha pasado antes, ve que efectivamente hubo mejoras, que tiene, yo diría, una resistencia pasiva, o sea, de no caer en los llamados de la derecha, que es todo, digamos, un ejercicio de conciencia en este momento donde
La derecha el año pasado llamaba a una toma violenta del poder político, después te llamaba a elecciones o está llamando a la intervención internacional, y hay toda una parte de la sociedad que tiene la expectativa de que sea el gobierno el que resuelva. Aunque no necesariamente sea así chavista y rodilla en tierra como se dice, pero si uno ve la historia venezolana reciente, el único momento de apertura democrática, de apertura de democratización de la vida cultural, del consumo, de la política, fue el chavismo. Entonces, está bien, ahora está muy difícil, pero la memoria histórica te indica que el único proyecto que tomó en cuenta a ese sector de la población fue el chavismo. Por lo tanto, la respuesta hay que construirla desde adentro. Bien, ahora te voy a preguntar un poco más sobre las comunas y meternos un poco más en la realidad venezolana. Vamos a un corte muy chiquitito y volvemos enseguida con la política por otros medios. Seguimos en la política por otros medios, charlando con Marco Terugui sobre la realidad de Venezuela a propósito de la publicación y la presentación de su último libro que se llama Mañana será historia, Diario Urgente de Venezuela, que publicó Sudestada, ya había publicado otro libro tuyo, Sudestada, ¿no? Chávez... Lo que Chávez sembró. Lo que Chávez sembró, yo iba a decir, cosecharás tu siembra, estaba la siembra ahí. No me acordaba bien el título. Y recién estábamos hablando y mencionaste el tema de las comunas. Y bueno, en este sentido te quería preguntar también, y veníamos hablando, digamos, de la construcción de una mirada internacional que no contiene para nada las voces de ese chavismo de a pie, esas voces del subsuelo, digamos, venezolano. Y en este sentido te quería preguntar cómo se enfrenta, digamos, esta situación, y vos recién referías a los centros, digamos, de abastecimiento. Bueno, frente al desabastecimiento, ¿cuáles son los recursos que aparecen y si podés contar qué son las comunas? Lo primero creo que sería como resaltar un hilo histórico que ha estado a lo largo de todo el proceso revolucionario, que es el ejercicio permanente de organización popular. O sea, desde que comenzó el chavismo en el gobierno, digamos, la revolución viene un poquito de antes, el proceso, ¿no? La gestación, desde que el chavismo está en el gobierno, Chávez siempre llamó a la gente a organizarse, a hacer una práctica de construcción de democracia participativa y protagónica, desde lo más concreto, la necesidad reivindicativa, no sé, el agua, un título de tierra, la salud, hasta avanzar en las formas más ligadas a la construcción de la comuna y el horizonte socialista. Pero tenés 18 años de ejercicio de organización que te permite entender cómo hay un sujeto que ha hecho un gran trabajo que antes no tenía, digamos, esas bases en Venezuela. Y eso te da una clave de la lógica del chavismo, ¿no? Pensando incluso en los debates continentales. ¿Por qué se ha construido semejante capacidad de resistencia en un sujeto de esa magnitud? Bueno, porque se apostó centralmente a su organización. Cuando se pregunta a qué se debe que las cosas estén ahí, bueno, mucha gente católica, cristiana, te va a decir gracias a Dios, pero automáticamente gracias a mi comandante Chávez. Y eso es producto de una mirada estratégica, digamos, que hay que construir poder y ese poder hay que aterrizarlo en formas concretas. Y eso es un ejercicio también, digamos, nadie nació para saber autogobernarse o cómo se construye una vivienda por construcción con trabajo voluntario o cómo se pone en marcha un sistema de salud comunitaria. Pero si se apuesta desde el Estado, desde la dirigencia de Chávez, que es lo que se hizo, te permite construir ese sujeto. La comuna viene centralmente a mitad del proceso chavista y plantea la idea de construir las bases del nuevo Estado, que tiene que ver con un autogobierno que permita estar organizado en todas las áreas de la vida cotidiana de un territorio, comunicación, salud, educación, milicia, todo lo que, digamos, haya que ahí construir, más una economía autogestiva. Por ejemplo, ¿cómo serían esos? Por ejemplo, vos tenés varios consejos comunales que son, digamos, parecía una asamblea barrial. Sí. Se unifican para definir un territorio comunal. Ese territorio comunal elabora una suerte de carta fundacional que es como una constitución de su comuna. La vota la comunidad. ¿Está usted de acuerdo con que en esta comunidad se haga una comuna? ¿Sí o no? Se dice que sí. Luego se arma un parlamento de la comuna, un órgano legislativo, contralor, ejecutivo, que es como si se quiere el cuerpo donde va a darse ese gobierno comunal, que tiene sus bases en las asambleas de los consejos comunales. Y ahí se empieza a avanzar. Entonces hay un comité, no sé, de vivienda, un comité de salud, un comité de educación, y cada uno empieza a desarrollar las áreas de ese gobierno en su territorio.
Es una suerte de espacio de síntesis entre democracia representativa, donde se vota a quienes están ahí por 2 años y son mandatos revocables, con democracia participativa y asambleas permanentes en los territorios. El planteo era, para el 2019, llegar a 3.000 comunas, o sea, 60% de la población viviendo bajo territorio comunal. Eso se ha dado con mucha más fuerza en la zona campesina, también en el urbano, pero lo campesino tiene digamos, punto de unificación concreto de lo económico, que es necesidades muy parecidas, que es insumos, semilla, carretera, centro de acopio, espacio de comercialización, y rápidamente, digamos, se da mucha fuerza comunal. Pero vas a un barrio caraqueño o de grandes ciudades, no sé, como Barquisimeto, vas a tener comunas. Eso es de cara a ser la base del Estado comunal. El planteo es, si hay que deconstruir el Estado tal y como lo conocemos, hay que reconstruir otra forma de estatalidad. ¿Cuál es esa forma de estatalidad? Es la comuna que va recuperando competencias, recursos, y ese es el nuevo gobierno en el territorio. Y el Estado debe impulsarlo, y ahí tenemos una evidente tensión. Claro, te quería preguntar justamente eso. ¿Cómo es la relación con el Estado o con otras instituciones del Estado de estas contrainstituciones, podría decirse, que son emergentes en el marco de este proceso? O sea, porque, digamos, siguiendo lo que decís, se está planteando otro tipo de institucionalidad, inclusive otro tipo de Estado. Chávez hacía la pregunta, ¿cómo se mide el logro de una gestión desde esta óptica? Digo, es más que entregar una vivienda, es más que lograr una cuestión reivindicativa, es justamente que desde la institución se apueste y se aporte a la construcción del autogobierno enraizado y la autoorganización en los territorios. Esa era la forma de medición. Y tenía ahí como centro analítico a István Mésaros, que es un marxista húngaro, que fue su último, digamos, marco teórico de referencia. Claro, es el Estado contra el Estado. ¿Eso se puede o no se puede? Bueno, yo creo que no se puede, pero hay que probarlo. Hay que forzar para que eso sea. Entonces hay leyes de las comunas, leyes del poder popular, leyes de la economía comunal y presiones para que efectivamente la institucionalidad empiece a pensar de otra manera. No lo piense como tutelaje, no lo piense como adicionalidad, sino que intente acompañar un proceso para que ese proceso luego vaya ocupando espacios que hoy ocupa el Estado formal. Principalmente una intendencia, que es lo que más se resiste, digamos, claro, ¿no? Ahí hay experiencias buenas, en general muchas resistencias y un vínculo diferente de las comunas. Hay comunas que tienen mucha expectativa de que haya una respuesta estatal. Hay otras que tienen una mirada más de, bueno, si no hay, entonces construyamos nosotros por nuestros propios medios lo que tengamos. Ahí tenés más fuerza en lo campesino, por lo económico. Pero hay un nudo de tensión, y es una tensión en realidad más de fondo que eso del proyecto de socialismo que se quiere construir. O sea, no solamente es el socialismo, que ya de por sí es una categoría muy avanzada pensando en el ciclo de este continente, sino que es el socialismo comunal. O sea, podríamos decir, no es un socialismo de Estado. No es un socialismo de partido único. O sea, es otra forma de socialismo. Que en Venezuela hay socialismo del siglo XXI, socialismo. ¿Cómo lo ves? Qué pregunta. Yo creo que hay en marcha variables, tramas de organización que apuntan a la construcción del socialismo, pensadas estratégicamente para poder viabilizarlo. Una idea de socialismo territorializado. Si en este momento hay socialismo en Venezuela, depende cuáles serían los elementos para medir eso. Si me preguntás en términos del avance de esas experiencias que tienen que ser la base de la transición al socialismo, te diría que están ahí, que intentan avanzar, que están en un momento de grandes dificultades debido a la situación general en la cual estamos inmersos. O sea, hay que juzgarlo y medirlo por el escenario actual, que es un gran asedio internacional, de tipo de escenario de guerra no convencional, más tensiones y contradicciones adentro del chavismo. En ese cuadro, eso está empujando para avanzar, pero después, si nos vamos más a la economía hoy que está rigiendo Venezuela, estamos en un capitalismo salvaje, que es de hecho el que nos está generando esta cantidad de ataques sobre la economía. El ensayo socialista, yo creo que su mejor momento fue cuando estaba Chávez por las posibilidades que había, la estabilidad política y económica. Hoy hay de esa potencia construida formas que se han desarrollado para hacer frente a la guerra. O sea, un comité local de abastecimiento y producción, que es la comunidad organizada resolviendo el tema de alimentación, se puede hacer con tanta velocidad porque hay toda una experiencia acumulada anteriormente. Si de ahí saldrá un sistema de distribución autogestionado comunal, habrá que ver, será la pelea por darse. Y después yo creo que hay que reconocer que el chavismo es un espacio también de disputa y que también existe la lucha de clase al interior del proyecto. Y que hay sectores que tienen más una mirada de, bueno, esto se sale con un empresario muy fuerte, una burguesía nacional,
con un acuerdo con los empresarios más históricos de corte monopólico, otros que dicen, bueno, no, esto es más con una economía estatal y control obrero más comunal. O sea, ahí hay un debate que está tras los bastidores sobre qué tipo de proyectos se quiere ensayar, no en cualquier momento. En esto, donde los Estados Unidos dijeron, a Venezuela hay que sacarla. Sí, en un constante escenario de desestabilización. Ahora, en ese momento, digamos, en el momento de estabilidad que vos planteabas hace un rato con Chávez al frente del Estado venezolano, ¿faltó una política de industrialización que hiciera depender menos a Venezuela de la importación de productos básicos? Y si eso tiene alguna relación con lo que vos planteabas recién acerca de las comunas que principalmente en las zonas campesinas es donde más se desarrollaron. Hubo todo un intento, a mi modo de ver, centralmente entre el 2006-7 y 2011-12, que es el momento de mayor estabilidad, donde se plantea una idea de un modelo de tripartito en propiedades, propiedad privada, propiedad estatal, propiedad comunal social, donde se hace un avance sobre la propiedad privada, centralmente sobre la oligarquía, se le quita aproximadamente 4 millones de hectáreas, se expropian grandes empresas y se apuesta a desarrollar una capacidad de producción estatal, muchas veces con apuesta al control obrero, y una capacidad de producción comunal, cooperativa, social. Hubo un plan de industrialización sobre el cual no hay un balance hecho, y creo que es un poco una deuda pendiente. Porque muy fácilmente a veces hay gente que dice, bueno, pero no se dieron cuenta que había que hacer otra cosa. Sí, evidentemente se dieron cuenta. Ahora, yo pondría varias variables. Primero, creo que se puso sobre la mesa en primer lugar la revolución social política y la económica iba a venir un pelo más tarde, aunque ya se venía gestando. Después que hubo una gran inexperiencia para hacer eso. O sea, no es que en Venezuela había una tradición productiva. Claro. El empresario ha sido históricamente improductivo, dependiente de esa renta petrolera, su negocio es importar y no producir. Esta cuestión importadora, que esto se habla de la lógica rentista, es más negocio conseguir dinero para importar que ponerse a producir. Y después hubo una dificultad para hacer seguimiento de todo lo que se iba inaugurando y creando de cero o recuperando. Y ahí incluso Chávez se va. Los últimos discursos giran sobre eso, ¿no? Él fue a una empresa, la inauguró, la empresa no funcionó a la semana, se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Me contaron un cuento entonces, pues yo fui, comí el helado y el helado no está más. Bueno, llegó el momento de poner, digamos, mano dura al interior de todo eso y enderezar algo que en este momento también se está debatiendo mucho, que es el tema de la corrupción, que se ha estado metiendo en áreas claves de la economía. Bueno, ahí en el siguiente bloque charlamos sobre ese tema porque justamente quería conectarlo con la nueva situación regional. Así que bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos para charlar sobre este y más temas, sobre la realidad de Venezuela y sobre cómo esa realidad se puede representar en un libro como el que Marco está presentando en la Argentina hoy. Último bloque de la política por otros medios. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer por WhatsApp al 11 662 5708 o nos pueden mandar un correo electrónico a barricadatv@gmail.com o nos pueden mandar un Twitter @barricadatv, interactuar con nosotros y ayudar a construir esta pantalla contra el discurso único y a favor de la pluralidad. Y veníamos charlando, digamos, en el bloque anterior sobre, en definitiva, las políticas públicas que se fueron desarrollando en Venezuela, digamos, si ese plan de industrialización pudo avanzar o no, y bueno, en parte, digamos, serían las deudas, pero en un contexto en el cual avanza la derecha tras algunos ciclos progresistas en la región, y la situación que se da en la cual Venezuela comparte fronteras, tanto con Colombia, ahora con Duque en la presidencia, como con Brasil, con Bolsonaro, y recuperando un poco la idea, digamos, el ascenso de Bolsonaro construido sobre el discurso de la corrupción, ¿no? Porque Bolsonaro logra llegar a la presidencia, ganar las elecciones, parado en un discurso, digamos, de cuestionamiento a la democracia liberal y sobre todo a la corrupción.
¿Cómo se vive eso desde Venezuela y qué discusiones se establecen de cara a esos males que muchas veces desde el Estado los ciclos progresistas no han podido combatir? Maduro dijo el año pasado que el principal enemigo de la revolución era la corrupción. Y lo dijo cuando cambió a la fiscal general, que es esta Luisa Ortega Díaz, que era una parte fundamental, tanto el desarrollo de la corrupción en esferas claves de la economía del Estado, como en el momento de intento de asalto del poder, que era quien liberaba a todos quienes dirigían los espacios más violentos contra el gobierno, ella los liberaba automáticamente, ¿no? Que ahora se presenta como una Dalit de la democracia, en el exilio y el cuento ese. Cuando cambian, y ahora está Tarek William Saab, se empieza, digamos, a abrir el tema de la corrupción de forma pública. Primero le quitó la bandera a la derecha, digamos, porque si tenés un gobierno que reconoce que tiene un problema de la corrupción, bueno, y después se empezó efectivamente a avanzar sobre eso. Creo que también es de destacar, ¿no? Y se empezó a ver que la corrupción se había instalado en lugares neurálgicos de la economía. En PDVSA, por ejemplo, que es la que produce el 95% de los dólares que entran al país. En el sistema de asignación de esos dólares para las importaciones y la producción, o sea, por donde ingresa y por donde se va, ahí tenías un centro muy fuerte de la corrupción y se llegó incluso a detener a quienes habían sido ministros de Industria y Petróleo, de Petróleo y Energía y directivos de PDVSA, que había puesto el mismo Maduro. O sea que efectivamente se puso el combate como algo central, porque haciendo frente a un bloqueo económico internacional, haciendo frente a una frontera con Colombia que tiene 2.200 kilómetros, donde hay todo un desarrollo paramilitar amparado por el gobierno colombiano desde hace mucho tiempo. Contrabando de extracción, donde tenés un país con una reserva de recursos naturales que son, digamos, los que necesitan los países de al lado ante economías que no los tienen. Si no puedes ordenar adentro, tenés un gran problema para estabilizar la economía. Y hoy lo que hay que hacer es estabilizar la economía. Entonces yo creo que parte de las variables que explican por qué cuesta tanto tienen que ver con eso. Pero yo veo que el gobierno y algunos espacios ahí tienen esa voluntad de avanzar y que efectivamente se han dado golpes dentro de un equilibrio complejo. Imaginemos que es como esas torres donde hay que jugar a sacar las maderitas. Bueno, el chavismo tiene que mantenerse unido ante semejante enemigo. En este contexto, romperse es casi automáticamente ir hacia una derrota. Mantenerse unido, pero combatir los problemas que hay internamente, como la corrupción. Entonces, en eso yo lo que veo es ir sacando, digamos, los elementos que más ha complicado. Ahora, si vemos los números, son realmente preocupantes. Explican, por ejemplo, por qué PDVSA ha caído en una baja de producción muy significativa, que es un problema medular para la economía. Claro. Y aún con estas discusiones, ¿crees que Venezuela hoy, o la Venezuela, para ser más precisa, la Venezuela de Maduro sigue jugando el mismo papel que jugaba la Venezuela de Chávez en el contexto de la región? No, no puede. No puede. La región ha cambiado, como vos decías, hacías una caracterización de los gobiernos, pero yo creo que juega un papel diferente. No es que no juegue un papel. Creo que el papel que ha perdido para ir hacia lo que más hay que intentar rever es su propuesta de proyecto emancipatorio alternativo. Creo que eso que era Venezuela planteada con más fuerza, ¿no? Este idea del socialismo del siglo XXI, lo que veníamos charlando, esa potencia la ha perdido hacia afuera, ¿no? Y creo que es parte de un montón de debates de las izquierdas hoy que falta un punto que ordene un poco los debates. Pero cuando uno ve lo que han hecho en Brasil, cuando uno ve lo que ha hecho Lenín Moreno en Ecuador, cuando uno ve acá lo que es la utilización del aparato judicial para la persecución política, uno ve que, bueno, Venezuela puede dar mucho que aprender de cómo se resiste a esta nueva estrategia de desestabilización. Es más, en Venezuela han puesto todas las variables sobre la mesa como frentes de ataques desde hace ya varios años. O sea, allá el ataque es económico, es diplomático, es comunicacional, es violento, o sea, es militar. Todas las áreas están puestas bajo lógica de guerra, tensadas al mismo tiempo para ver cuál salta por los aires y hace que vuele la Venezuela y vuelva a la derecha a recuperar el poder político y económico para una revancha masiva. Entonces, bueno, ¿y por qué Venezuela aguanta? Yo creo que si uno mira eso con honestidad y deja de creer en lo que dice la derecha y dice, bueno, porque es una dictadura, no, bueno, pero ¿por qué aguanta? Si la han hecho tanto, ¿qué tenemos que aprender para Venezuela? Ahí hay una primera lección, ¿no? Para mí es el sujeto histórico, la construcción popular, la Fuerza Armada unificada y el liderazgo de Maduro, momentos claves que logró salir del laberinto por arriba y reconducir a la vía democrática.
Pero lo que sí creo que es interesante también es que Venezuela, en medio de un escenario continental muy adverso, ha salido a jugar internacionalmente de una forma muy inteligente, con China, con Rusia, con propuestas innovadoras como son las criptomonedas, que no quiero decir con esto que ya está, se logró, funciona, está en desarrollo, tiene dificultades, pero ¿cómo se resiste a un asedio direccionado con toda la capacidad de bloqueo que tiene Estados Unidos, no como gobierno solamente, sino como empresarios, como lobbies, como bancos, como capacidad financiera, en una situación de una pinza? Si uno ve a Venezuela, está rodeado en todos los sentidos, cercado, con un continente que está en sus gobiernos de versión más a la derecha, o sea, si querés, Duque está más a la derecha que Santos, Bolsonaro está más a la derecha que Temer, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace para no caer? Entonces yo creo que tenemos que mirar a Venezuela por eso, porque si uno piensa a qué se va a enfrentar, si hace un proyecto de transformación, se va a enfrentar a lo que se enfrenta a Venezuela. Y si uno piensa en qué ha acertado Venezuela para hacerle frente, tiene que mirarlo con honestidad. Y después corregir. Errores los hay, evidentemente. Digo, hablábamos de la corrupción, sí, y yo sé que es una bandera de la derecha, pero el tiempo interno de Venezuela lo está debatiendo, la gente lo debate. Vas a una asamblea popular y la gente dice, es un problema la corrupción, es un problema que no haya seguimiento en los proyectos. Ese es un problema. Otro, ¿cómo haces para salir económicamente de esto? O sea, el mito real era que Chávez ante una agresión radicalizaba. Bueno, pero ¿qué condiciones tenés para radicalizar hoy? ¿Podés avanzar sobre los monopolios? ¿Tenés capacidad de agarrarlos y ponerlos a producir de mejor manera que ellos? ¿Tenés capacidad de armar un músculo distributivo real? ¿Sí? ¿No? ¿Podés jugar sin llamar al capital internacional? Otro podrá decir, bueno, pero no hay un sector del chavismo que dejó que se llegara a esta instancia para justamente justificar un ingreso en capital internacional. Bueno, todos esos son los debates que hay que dar con honestidad, entendiendo que está siendo el blanco número uno de Estados Unidos en el continente, y eso, bueno, uno sabe lo que representa, que el imperialismo existe. Entonces está bien, siempre hubo imperialismo, estamos de acuerdo, pero ha mutado, ha evolucionado, ha construido un escenario en el cual estás en una lógica de guerra, pero que no está declarada. Te estás enfrentando al paramilitarismo, en una versión de una fuerza que se parece más en el imaginario perspectiva del enemigo a lo que es el conflicto sirio, de un brazo armado capaz de disputar territorio, que es financiado desde afuera, pero que permite que quien lo financia nunca aparezca en el centro del conflicto. Eso es lo que estamos peleando. Entonces, yo creo que además hay un debate ahí en las izquierdas y el progresismo. Bueno, ¿qué hacemos con un escenario tan complejo, digamos? Ahora, cuando decís esto del debate, ¿no? Te quería preguntar, ¿cuál es, Venezuela y Bolivia, digamos, como son, en definitiva, los procesos que más radicalizaron en ese ciclo progresista en la región? Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas universalizables de la experiencia venezolana y cuáles serían las más específicas propias de Venezuela? Para mí la primera y principal es esta idea y cuasi metodología, te diría, de apostar en permanencia al desarrollo de formas de democracia participativa aterrizada en formas concretas según la necesidad del momento. Traducido, si haces vivienda, apostar a la autoconstrucción de vivienda, pero que eso no termina ahí, que esté enmarcado en un proyecto de transformación comunitaria, comunal, ¿no? Y ahí vas a ir construyendo un sujeto, vas a ir construyendo una lealtad, para usar palabras que acá están siempre muy presentes, muy consciente. O sea, la gente no es chavista porque le han regalado, porque Chávez era mágico. O sea, sí, Chávez era mágico, pero, entiéndase, un liderazgo extraordinario. Pero lo es porque construyó su proceso organizativo, porque la revolución es lo que ella misma ha puesto en pie. Ella es el chavismo, ella es Chávez, la gente. Entonces ahí tenemos una enseñanza central. Si uno no rompe eso, si no acepta que tiene en este momento que efectivamente ir por la vía electoral representativa, pero que ese es un terreno muy adverso, entonces tiene que ir construyendo la otra forma. Para lo inmediato y para lo estratégico, ahí tenemos una lección de Chávez. Y eso va a lo democrático y a lo económico. Yo creo que el proceso venezolano cuestionó la democracia como está establecida en el sistema capitalista y la economía como está cuestionada, puesta en el sistema capitalista. ¿Cuál es el resultado de eso? Debatámoslo con la honestidad. Pero creo que ahí hay un ensayo muy poderoso y que visto desde un proceso como el brasilero o el argentino hay que tomar nota de eso. Después no logró una capacidad productiva necesaria ante este momento, pero se hace frente a un bloqueo real de los monopolios y los grandes lobbies internacionales. Entonces también hay que situar, digamos, la dificultad dentro de Venezuela.
Y de alguna manera yo estaba en Bolivia recientemente y hay como dos tiempos muy diferentes. En Bolivia tenés estabilidad económica y pérdida o desgaste de la épica, de la subjetividad. Incluso ahí nos ha construido algo así como el evismo, por así decirlo. Y en Venezuela tenés gran dificultad económica material muy fuerte, pero un enemigo muy potente, muy visible, que hace que en permanencia la lógica del conflicto político alimente una polarización necesaria. Nosotros necesitamos la política, necesitamos la confrontación política democrática, y ahí yo creo que la derecha venezolana ha hecho el truco del diablo, ¿no? Como decía el poeta, el mejor truco del diablo fue hacer creer que no existía. Pero como los Estados Unidos ahora están desesperados también con el tema de Venezuela, han salido de su cueva. Y ese salir de la cueva, que Trump esté tan frontal y te diga por la calle del medio, bueno, nosotros estamos considerando invadir a Venezuela bajo la forma humanitaria, que es la forma de presentarlo un poco más diplomática, bueno, eso también hacia adentro fortalece. Porque está bien, hay mucho problema en el chavismo. Hay gente que es chavista, está descontenta con el gobierno, que dice, bueno, yo la verdad que este intendente es un desastre, este gobernador no nos mira nunca a la cara, pero Chávez es más que eso. Si yo no peleo la revolución, ¿a dónde vamos a ir? ¿A qué? ¿A que la derecha nos gobierne y después qué? Entonces, todos esos debates son de una riqueza infinita, y volviendo al inicio de toda esta conversación, para ver eso hay que escuchar lo que pasa en los territorios. El mejor ejercicio para entender al chavismo es ir a una asamblea en un barrio y que la gente se enoje, que la gente diga lo que piensa, que la gente proponga, que la gente diga, bueno, ¿sabes qué? El Ministerio de Salud no está dando respuesta para nuestro espacio de salud de barrio adentro, pero nosotros vamos a armar un comité y lo vamos a levantar. Y que si el ministerio viene, mejor, lo vamos a presionar, pero nosotros no vamos a dejar que la revolución se caiga. Ese chavismo es el que la derecha nunca ha entendido, y es el que incluso una parte de la intelectualidad izquierda nunca se ha acercado a escucharlo. Yo creo que ha habido siempre una subestimación del chavismo. De Maduro ni hablar, porque es un conductor de autobuses, porque el tipo no ha hecho determinados currículum, porque no habla como se quisiera que hable, según un imaginario de cómo debería hablar un líder revolucionario, obrero, pero se lo ha subestimado. Y yo creo que si uno quiere ir, bueno, que escuche. Y ahí, en medio de la dificultad de la tormenta, va a aprender las principales enseñanzas de la revolución venezolana. Bueno, impecable, Marco, muchas gracias por venir, por acompañarnos. Y bueno, que sigas entonces presentando el libro, lo pueden encontrar, está la librería nueva de la editorial Sudestada, sino en los kioscos de diarios y revistas, y en todas las librerías se consigue. Mañana será Historia, Diario Urgente de Venezuela, vamos a escuchar las voces de quienes no escuchamos nunca, que probablemente tengan mucho para decir.